Saludos compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Extensión Manizales. Actualmente cursamos el quinto semestre de Ingeniería Industrial. Vamos a hacer un proyecto llamado Escudo de Luz, el cual va a ser para la materia electrotecnia. Las integrantes somos Manuel Audio Restrepo, María Camila Blandón y María Fernanda Treviño. En esa parte del video les explicaré el por qué quisimos hacer el proyecto. Antes vamos a expresar, a identificar la necesidad. La necesidad surge al querer evitar el efecto que produce el exponer los ojos a una fuente de luz intensa en un conductor y darle la oportunidad de que reaccionen con un tiempo ante una situación donde se encuentra con un vehículo en la misma vía pero en el sentido contrario, con el fin de evitar accidentes causados por el mal uso de las luces en una vía. Ahora seguimos con el planteamiento del problema. Al conducir un vehículo es necesario hacer un buen uso del cambio de luces en la vía. Una de las normas de tránsito es hacer un uso adecuado de luces cuando se encuentran dos carros en direcciones opuestas. Aún así, hay conductores que pasan por alto este tipo de normas y por ende se ve en presencia de dificultades, accidentes y choques a causa de ese encandilamiento que se genera al exponer directamente los ojos a una fuente de luz intensa. Bueno, en esta parte del video vamos a explicar cómo es el funcionamiento del circuito. Como lo pueden ver, este es el circuito conformado para poder realizar ciertas funciones. Está armado por un Arduino Uno y tenemos también esta fuente que es la que nos colabora para darle energía. El funcionamiento de este dispositivo consiste por partes. Entonces, en la primera parte tenemos un divisor de tensión. Entonces, el divisor de tensión lo tenemos básicamente en este cuadrante de por acá. Lo que es esta resistencia y lo que es esta resistencia variable que tenemos acá. ¿Por qué es variable? Porque desde este tornillito que podemos observar, este pequeñito, podemos variar cuál es la referencia que se necesita para que él active cierto voltaje. Tener en cuenta cuál es la cantidad de luz que puede enseguecer temporalmente a las personas. O sea, cuánto voltaje recibe esto y en cuánto voltaje lo podemos ajustar para que entonces esa misma corriente siga pasando para el resto del circuito. Cuando la luz activa el sensor y pasa cierto voltaje, entonces este no se activa y esto es una resistencia que puede variar dependiendo de cómo la programemos. Entonces, después pasamos al regulador. Este es el reguladorcito. Vamos pues como por este cuadrante del Arduino. Este regulador lo ponemos ya que la mayoría de autos tienen un voltaje de 12 voltios y al Arduino solamente pueden pasar 5 voltios. Entonces vemos por acá mismo, acá los tenemos conectados, los 5 voltios, para que entonces este regulador nos asegura que el Arduino no se nos vaya a quemar. Vemos entonces que en el Arduino tenemos salidas y entradas analógicas y vemos también que el mismo tiene entradas de voltaje. Vemos entonces que escogimos como entradas. Acá están las entradas que son digitales y estas son las entradas analógicas y escogimos como salida el pin 13. Acá vamos entonces la resistencia conectada al pin 13. Entonces, ¿qué es este cuadradito que vemos acá? Es un autoacoplador. Resulta que este autoacoplador funciona por luz, se puede decir que por luz, y ayuda a proteger el circuito. Después pasa al transistor. Cuando entonces recibe el voltaje de la referencia que tenemos por acá, manda una señal y cuando llega esa señal al transistor, un voltaje en la base hace que el circuito se cierre y pasa esa corriente a través del relé. Entonces este es el relé. Y al bajar entonces la corriente por el relé, el cual tiene una bobina por dentro, entonces cuando esa bobina recibe la señal, la bobina se magnetiza y
y hace que la corriente pase a los bombillitos que tenemos acá, a estos LEDs. El relé es el que prácticamente, pues podemos decir que es el que toma la decisión de cuáles son las luces a las que va a pasar la corriente. Entonces vemos que estas son las luces altas y estas son las luces bajas. Prenden unas u otras, ya que el automóvil necesita es que las luces bajen cuando recibe la señal del sensor. Hola, buen día. Acá les voy a explicar cómo es la programación del Arduino. El Arduino se compone de varias partes. La primera parte es donde vamos a poner las entradas analógicas o de salida del Arduino. Entonces, principalmente vamos a empezar con la fotorresistencia, que la vamos a designar como un LDR, y un potenciómetro que vamos a asignar como pot. Va a tener las salidas analógicas entre A0 y A1. Donde se encuentran en la parte inferior izquierda del Arduino, pero las salidas de los LEDs van a ser sobre la salida 13, la cual se encuentra en el lado superior derecho del Arduino. La segunda parte de la programación consiste en el body setup. ¿Qué es el body setup? Vamos a designar los valores que van a ser de entrada o de salida. En este caso hay dos de entrada y una de salida. Las de entrada van a ser, como hemos dicho anteriormente, las funciones LDR y POT, o sea, las fotorresistencias y el potenciómetro. Pero de salida van a ser los LEDs, porque por ahí directamente nos va a arrojar si las luces van a ser bajas o van a ser altas. La tercera parte viene siendo el void loop. ¿Qué es el void loop? Vamos a hacer que las entradas analógicas lean solamente unas variables, o que las entradas que estará teniendo el Arduino las comprenda en menor cantidad. En este caso son las entradas analógicas de la fotorresistencia y el potenciómetro. Son valores que el Arduino propiamente son de 1023, pero en este caso queremos que las convierta en 1000 o pueden ser 100, 200, como sea más fácil de trabajar. Entonces queremos números enteros cerrados. Finalmente nos encontramos acá con la parte de la programación propia del Arduino. ¿En qué consiste? If es sí, entonces acá decimos si el valor LDR o la fotorresistencia es mayor que el valor del pod o el potenciómetro, entonces en la salida del LED pin me arroje un alto, y ese alto son 5 voltios, lo cual me va a decir que directamente las luces pasen de altas a bajas y que tenga una espera de 1500 segundos para volver a su cambio. De lo contrario, como se muestra en este punto, me va a arrojar un bajo, entonces las luces van a estar estables. Bueno, esta fue una programación muy sencilla. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, entonces vemos que esta es la representación de las luces altas de los automóviles y esta es la representación de las luces bajas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dos automóviles se encuentran con las luces altas, digamos en carretera en la noche, entonces el conductor sufre cierta ceguera por este encuentro. Entonces, el objetivo de este proyecto es que cuando ambas luces altas se encuentren o el sensor sienta una luz de cierta intensidad, pase automáticamente a las luces bajas. Entonces vemos la demostración con el fotosensor, que cuando siente esta intensidad de luz, baja las luces. Entonces vemos cuando retiramos la luz. Cuando retiramos la luz se supone que es un artefacto para funcionar de noche. Cuando ya no hay luz, entonces este dispositivo enciende de nuevo las luces altas. Vemos entonces que hay, digamos, unos segundos de retraso, y es por si entonces vienen varios autos continuamente, para que entonces las luces no se encuentren encendiendo y apagando constantemente. Entonces él tiene como un momento de espera para mirar si vienen más autos en el recorrido. Bueno, este es un sencillo ejemplo de cómo un carro va en la noche con sus luces altas y viene otro carro, inmediatamente el carro pasa a luces bajas para evitar el encandilamiento.